Cordial saludo y bienvenido. Vamos a conocer los beneficios del correo institucional de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a hablar específicamente del G Suite for Education y Office 365, características e instalación. Hoy en día más de 140 millones de alumnos y profesores de todo el mundo usan estas dos plataformas para comunicarse, colaborar, administrar y para sus aulas. Office 365 y G Suite, ¿qué es? Son paquetes de servicios y herramientas basados en la nube que permiten la edición colaborativa de documentos y la comunicación al instante. ¿Para qué nos sirven? Nos permiten agilizar las tareas administrativas, potenciar el aprendizaje e incluso retar a los alumnos para pensar de forma crítica. G Suite for Education transforma el funcionamiento de la escuela, colegio o universidad con paquetes de herramientas gratuitas y seguras. Nos permite colaborar en cualquier lugar, editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones de forma colaborativa y en tiempo real. Nos permite la comunicación con la clase a través de un correo electrónico, chat o video. Nos permite crear clases, preparar tareas, asignar cuestionarios y ahorrar tiempo a la hora de calificar. También nos permite hacer listas de tareas pendientes, crear recordatorios para las tareas y programar reuniones. Con este paquete, los profesores y estudiantes tienen más posibilidades de productividad, gratis y seguro. Podemos crear, acceder y compartir documentos de Word, Excel, OneNote y PowerPoint desde cualquier dispositivo, realizar videoclases con Teams y almacenar archivos en la nube para crear un aula moderna. Alumnos y educadores de instituciones elegibles pueden registrarse gratis con su dirección de correo institucional válida. Utiliza potentes herramientas para estudiantes y educadores. Ahorra tiempo y dinero. Vamos a activar y a instalar nuestro paquete de herramientas Office 365 completamente funcional con todas sus características activadas legalmente con nuestra cuenta de correo institucional. Para ello, iniciamos a la página oficial de Microsoft.com. A continuación, nos dirigimos a la pestaña Microsoft 365 y allí vamos a la pestaña Productos y damos clic en Para estudiantes. En la nueva ventana ingresamos nuestra cuenta de correo institucional. Damos clic en Comience hoy. Tenemos dos opciones de ingresar. Para nuestro caso, vamos a dar clic en Soy alumno. Cuando entramos por primera vez, nos va a pedir verificar nuestra identidad. Para ello debemos tener nuestro teléfono cerca y nos pide registrarnos y crear una cuenta, en donde vamos a llenar o diligenciar un formulario de inscripción y con esa cuenta creada iniciamos sesión. Ingresamos nuevamente nuestras credenciales de acceso con los datos que registramos en el formulario de inscripción. Bien, no hace falta registrarse, es decir, ya creamos nuestra cuenta Office 365. Vamos a aceptar para ingresar a la página principal. Vemos que aquí ya tenemos todas las herramientas de Office 365 disponibles, entre ellas Microsoft Teams para nuestras clases y 2 teras de espacio en la nube para tener nuestros documentos sincronizados. Vamos al botón de Instalar Office y veamos otras opciones de instalación. Aquí tenemos información acerca de nuestra cuenta. Podemos ver las aplicaciones y dispositivos en donde tenemos descargado nuestro paquete de Office 365. También está el enlace para descargas y las versiones que soporta. Aquí podemos ver los dispositivos en los cuales tenemos ya instalados el paquete y las herramientas con nuestra cuenta. Yo lo tengo instalado en 3 equipos. Sin embargo, tengan en cuenta que pueden instalarlo en 5 computadores, en 5 tablets y en 5 dispositivos móviles para que puedan tener acceso a estas herramientas desde cualquiera de los equipos que tengan. Bien, también podemos observar el tipo de suscripciones que tenemos de acuerdo al convenio que la universidad tiene con Microsoft.
y estas son todas las aplicaciones que tenemos como estudiantes. La identificación única del usuario también está. Podemos ver que cada una de las aplicaciones tiene unos permisos y podemos ver los detalles de cada una de ellas. Por ejemplo, para Word nos permite crear, editar y compartir documentos en el explorador. Puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo y trabajar con otras personas al mismo tiempo. Y así con cada una de las aplicaciones que tenemos a nuestra disposición. Tenemos 4 herramientas adicionales y complementarias de las cuales también podemos disponer. Si queremos acceder a una de ellas, pues simplemente la instalamos. Por ejemplo, Infopad para hacer formularios. Entonces seleccionamos aquí el idioma y la descargamos. En nuestro caso no la voy a instalar. Con eso ya tenemos entonces nuestra cuenta institucional activada con Microsoft y todas las herramientas disponibles para nuestro trabajo. Para sistemas operativos Windows, de la misma forma que ingresamos a nuestra cuenta de Office 365, en la pestaña Instalar Office vamos a descargar el paquete de instalación. Confirmamos que queremos descargar el archivo en nuestro equipo y una vez descargado el instalador damos clic en él. Ejecutamos, autorizamos y comienza la descarga. Dependiendo de la conexión a internet que tenga, asimismo demora la instalación, más o menos 1.7 GB. Bien, aquí debemos permanecer en línea mientras se descarga el Office. El tiempo de instalación dependerá de nuestra conexión a internet. Además, para Windows están las herramientas Access y Skype adicionalmente que para Mac. Una vez terminada la instalación, todo está listo. Office ya está instalado y vamos entonces a cerrar la notificación y vemos que en la parte inferior, en la barra de herramientas, tenemos todo el paquete de Office instalado. Vamos a verificar la licencia de nuestras herramientas. Abrimos Word, aceptamos el contrato de licencia y vamos a verificar nuestra cuenta. Nuevamente nos informa en una ventana emergente que hay unos cambios en la privacidad. Cerramos y podemos observar que tenemos nuestro producto de suscripción aplicaciones de Microsoft 365 para empresas con la cuenta institucional de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí podemos entonces organizar y guardar todos nuestros documentos en la nube. Y bien, ya tenemos Word, vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta institucional. Ingresamos nuestros datos de registro. En este caso confirmamos que es una cuenta profesional o educativa. Ingresamos nuestra contraseña y ya podemos hacer uso de nuestras herramientas de Office 365. A continuación vamos a ver cómo instalar el paquete de Microsoft Office 365. Damos clic en el instalador y nos aparecerá en Mac esta ventana en donde intuitivamente vamos a ir haciendo la instalación. Elegimos nuestro idioma, continuamos. Aceptamos nuestros permisos de administración, seleccionamos el disco para la instalación y la accesibilidad. En mi caso lo voy a instalar para todos los usuarios de esta computadora porque soy el único que la utiliza. Continuar. Tenga en cuenta que debemos contar con un espacio de almacenamiento nuestro disco de 8,46 GB. Damos clic en instalar y a continuación le damos el permiso de administrador. Muy bien, una vez terminada la instalación, entonces vamos a dar clic aquí en cerrar. Nos pregunta si queremos mover el instalador al basurero o conservarlo. Yo lo voy a conservar y listo, ya tenemos nuestro paquete de Office instalado, como podemos ver. Inmediatamente se nos va a abrir una ventana de notificación de Microsoft de actualización donde nos dice que todas las aplicaciones están actualizadas. A continuación entonces vamos a verificar la instalación de nuestros productos de Office. Como podemos ver, tenemos Word, Outlook, OneNote, Microsoft Excel, PowerPoint y Teams. Vamos a verificar la instalación y la licencia de cada uno de ellos. Vamos a abrir Word. Verificamos que nuestra cuenta sea la institucional. De no ser así, como en mi caso, voy a cerrar sesión e ingreso nuevamente con mis credenciales. Bien, verificamos y vemos que ya tenemos nuestra cuenta institucional activada. Por lo tanto, vamos a ingresar. Vemos que tenemos ya nuestro Office completamente funcional, licenciado con nuestra cuenta. Tenemos opciones de compartir en la nube,
hacer comentarios y todas las utilidades que necesitamos. Algo importante, también es compatible con Mendeley, que es nuestro gestor de citas para trabajos de investigación. Muy bien, con esto podemos entonces oficializar ya el acceso a todo el paquete de Microsoft Office 365 con nuestra cuenta institucional totalmente funcional.